Capítulo 3, lejos del hogar. La seguridad es, en gran medida, una superstición. No existe en la naturaleza, ni los hijos de los hombres la han experimentado. A la larga, evitar el peligro no es más seguro que exponerse a él, porque la vida es una aventura audaz o no es nada. Helen Keller. Me encantó. Con el tiempo comencé a sentirme lo bastante fuerte como para aventurarme desde mi cama hasta la cocina y desde la cocina hasta la mecedora, pero mi mente anhelaba lanzarse hacia el cielo. Allí quedaban muchas preguntas inquietantes y sin contestar que todavía pesaban en mi corazón. Me resultaba simplemente imposible conciliar lo que había visto en el cielo con lo que estaba viendo de regreso en la tierra. Me encontraba perdido, como un niño abandonado, lejos del hogar y de todo lo que le era familiar. Día tras día, mi verdadero hogar, el cielo, parecía estar alejándose de mí. Cada vez me sentía más deprimido, porque anhelaba oír los sonidos sagrados y ver los colores sobrecogedores que solo pueden contemplarse en el cielo. Extrañaba no estar muerto. Por increíble que suene, era cierto. Había viajado al otro lado del velo y sabía que allí no existía nada parecido a la muerte. Aquello a lo que nos referimos como la muerte era la experiencia más asombrosamente hermosa que había tenido jamás. La otra vida es real, más real, plena y magnífica que cualquier otra cosa con la que nunca hayamos podido soñar jamás de este lado del velo. Sin embargo, guardaba en mi alma una cuestión que me fastidiaba y que clamaba por una explicación. Dado que nuestro hogar eterno es tan espléndido y que nuestras almas son inmortales, ¿por qué tenemos que venir a la tierra? ¿Por qué razón tenemos que soportar el sufrimiento espiritual, la pobreza mental, la enfermedad física y las pérdidas emocionales, cuando nuestra realidad eterna no tiene parecido alguno con nada de esto? ¿Y a quién podría acudir en la tierra que tuviese la sabiduría de los seres de luz que yo había encontrado en el cielo? De todos modos, ¿quiénes eran esos seres? ¿Eran ángeles, arcángeles, maestros superiores? ¿Qué eran? Sin duda, yo era un ser espiritual que estaba buscando mi camino a través del enigma humano primordial. Por mucho que amara a las Carolinas, en 1975 esos estados eran el lugar menos indicado para buscar una verdad espiritual avanzada. Sin embargo, yo estaba obsesionado con encontrar la respuesta a mi interrogante particular. De esa manera comenzó mi búsqueda personal y lo que trajo como lamentable consecuencia fue que una de mis más íntimas relaciones personales comenzó a deteriorarse. A pesar de que lo intentó con todas sus fuerzas, Sandy no pudo llegar a comprender por qué yo estaba tan poseído por esa demencial búsqueda de la verdad. Con mi incesante charla sobre los seres de luz y las cajas del conocimiento la estaba volviendo loca. Ella había hecho todo lo que estaba en sus manos para ayudar a recuperarme físicamente, pero se sentía completamente incapaz de facilitar mi recuperación espiritual. Su único deseo era que yo volviera a ser otra vez una persona normal. Pero para mí, después de haber visto el cielo, lo normal ahora me parecía una categoría sobrevalorada en exceso. Tal vez la verdad sea que al cabo de todos esos meses inválido y a merced de dolor, me había vuelto algo más que un poco loco. En realidad, creía que mi mente era lo único que todavía funcionaba bien, pese a que a mis espaldas todos murmuraban que estaba completamente loco. No habría de pasar mucho tiempo para que la implacable tensión que eso supuso en mi pareja con Sandy se tornara excesiva y de mutuo acuerdo llegamos a la conclusión de que ya no era posible mantener nuestro vínculo emocional. Un oscuro día, ella se fue, llevándose mi corazón cuidadosamente empacado en el fondo de su maleta.
Perder mi relación con Sandy fue devastador. En mí se creó un vacío que agrandó el hueco que ya tenía en el alma, un espacio que anhelaba ser colmado por la verdad. Pero tenía que ser la verdad bajo la forma de consuelo espiritual. Pronto comencé una nueva relación con la Biblia. Noche tras noche rebuscaba en cada versículo la menor partícula de esperanza e iluminación espiritual. En el cielo había sido bañado en amor y esplendor. Había experimentado una alegría indescriptible. Ahora ardía en deseos de encontrar un mensaje en la Biblia. Había allí, aunque solo no fuera un capítulo o un versículo que pudiera explicar por qué había sido forzado a abandonar mi hogar celestial. ¿Existiría en las Sagradas Escrituras algo que me ayudase a hallar la paz interior sobre la tierra después de haber visto el bello reino de los ángeles? Si así fuera, nadie me impediría encontrarla. Los domingos por la mañana pronto me aportaron una perspectiva más entretenida en mi expedición a través del cristianismo. Descubrí que el reverendo John Scott, Tammy Faige y Jim Baker, Oral Roberts, Kenneth Copeland y Herbert Armstrong constituían todo un viaje. Me sentaba frente a la radio o al televisor, absolutamente fascinado por los poéticos sermones líricos de esos sabios del Sabbat. Mirando hacia atrás, quizá todos los demás tenían razón. Quizá me estaba volviendo loco, trastornado por la perspectiva de quedar atascado en el mundo físico después de haber visto con mis ojos las maravillas celestiales. Ansiaba volver a formar parte de los dominios espirituales. La obsesión por hallar la verdad me tenía atrapado y no me iba a abandonar hasta que encontrase lo que estaba buscando. Era consciente de que todo me conducía a buscar el significado divino de la vida. Esa era mi obsesión y solo me cabía hacerle frente. Pero al cabo de muchos meses de estudio de la Biblia, mi espíritu seguía presa del desasosiego. A pesar de que las Sagradas Escrituras me ofrecían numerosos indicios de esperanza, me parecía que cuanto más leía y más escuchaba, menos entendía. Entonces, sin aviso previo, mi camino hacia la comprensión cósmica dio un rodeo. Me sentí llamado a investigar el movimiento espiritualista que se desarrolló entre 1840 y 1920. Grandes libros de autores tales como Sir Arthur Conan Doyle, Madame Helena Blavatsky, Edgar Cayce y Evangeline Adams, para nombrar solo unos cuantos, se convirtieron en el soporte principal para la próxima y desconcertante etapa de mi recorrido. En ellos hallé un inmenso reservorio de inspiración. Esos espiritualistas finesiculares eran de verdad esclarecidos y sabios buscadores, fuentes que me brindaron parte de las respuestas que yo codiciaba. Aún así, mi mente deseaba con fervor una mayor sustancia. Yo había experimentado de verdad la magnificencia y la felicidad de la divinidad suprema. Esa buena gente poseía solo una visión limitada, aunque cultivada, sobre el tema. Sin importar la calidad con que pudieran expresar sus puntos de vista, ellos no habían visto lo que había visto yo. Ellos nunca habían llegado a donde yo había estado. Paralizado y sintiéndome al final de mis posibilidades, comencé a perder las esperanzas. En verdad, temía no volver a encontrar la paz mental. Me sentía como un inocente al que condenan a cadena perpetua. Mi alma había ascendido por los cielos, yo había contemplado la sobrecogedora realidad del más allá y ahora estaba confinado a ese cuerpo roto y a una mente torturada. Necesitaba que Dios me llamase otra vez porque no tenía idea de lo que Él pensaba. Esperé, pero no recibí ninguna comunicación divina. Así que seguí adelante, o más bien al pasado. Decidido a descubrir los secretos de la vida, recorrí con cuidado antiguos textos de los sumerios, los mayas, los babilonios y otras incontables civilizaciones. Me negaba a abandonar la esperanza de encontrar lo que más necesitaba, la confirmación absoluta e innegable del asombroso espectáculo que había presenciado, el cielo.
Los antiguos egipcios nos habían legado una biblioteca de jeroglíficos llena de todos sus conocimientos a propósito del misterio glorioso llamado muerte. Al igual que los mayas, habían erigido con éxito una elaborada cultura íntegramente alrededor de los ritos sobre el último pasaje de los humanos. Con seguridad, alguno de ellos, al igual que yo, había atravesado el velo y contemplado lo desconocido. Las restantes bibliotecas de la antigüedad también albergaban algún texto perdido o secreto dedicado al otro mundo. Yo creía que sin duda debía haber un último pergamino o tablilla en los cuales mi alma pudiera encontrar algún auténtico alivio. Pero por desgracia, esa búsqueda a través de la historia de nuestros ancestros también estaba destinada a negarme la plena realización. Finalmente, comencé a vislumbrar la verdad. Debía confiar en mí mismo y tener fe en la información que había recibido. Por un fugaz periodo de tiempo, los escritos de Zacarías Sitchin volvieron a despertar mi entusiasmo. El 12º planeta, primer libro del autor, estaba lleno de fascinantes relatos fantásticos de los Anunnaki, en referencia a Nefilim, gigantes del Antiguo Testamento, que me cautivaron durante varios días. Luego de devorar el libro, mi apetito se tornó insaciable. Hurgué exhaustivamente en búsqueda de la sabiduría de los evangelios gnósticos, traducidos de los códices de Nag Hammadi. Eso me condujo a las enseñanzas secretas de los esenios. Esa recopilación de sabiduría antigua era más que suficiente como para llenar mi mente y mi corazón de auténtica alegría. Estaba aprendiendo mucho sobre los orígenes de la religión y la espiritualidad modernas y sentía como si mi vida estuviera siendo purificada desde dentro hacia afuera. Sin embargo, todavía no había llegado al coronamiento, esa pieza final del edificio de mi entendimiento. Si no hacía las paces con mi verdad personal, sin duda eso me conduciría poco a poco hacia la locura, arrastrando conmigo a todos aquellos que me querían. De modo que por fin empecé a rezar. Rezaba incesantemente. En ese punto solo tenía una única aspiración humana: descubrir al menos a otra persona que pudiera darle validez a lo que había visto durante aquellos 28 minutos pasados en el cielo. Puedo deciros que el rezo es algo muy esplendoroso. Lo sé porque Dios me envió justo a tiempo al doctor Raymond Moody. Creo que ese hombre notable, tímido y de hablar suave, vino al mundo para cambiar mi vida para siempre. Yo lo entiendo tanto a Lanyon y ahora volviendo a leer el libro digo, claro, ¿cómo no me voy a sentir identificada? Todas esas cosas que él leyó, yo también las leí todas. A los sumerios, los egipcios, Zacarías Sitchin, toda la espiritualidad, los evangelios apócrifos, los de Nag Hammadi y todo eso. Cuando uno realmente quiere saber, empieza la búsqueda. Y no todo el mundo está dispuesto a querer saber, y está bien. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces, con nuestra mejor intención, vamos por delante de alguien. Y a ese alguien no le interesa. Entonces no debemos hacer esas cosas, debemos respetar el camino de cada persona.